Mis casos criminales. Luz Suyay presenta Conversaciones con Juan Ignacio Blanco. Un análisis capítulo a capítulo de su libro ¿Qué pasó en Alcácer? Hoy analizaremos el capítulo 3, el hallazgo. Muy buenas noches a todos. Les saluda nuevamente Luz Suyay, directora del archivo del crimen.net. Estamos en un nuevo programa con Juan Ignacio Blanco, comentando acerca de todos los capítulos acerca de su libro ¿Qué pasó en Alcácer? Y tratando de darle a todos los oyentes una información más actualizada, más fidedigna de todos los hechos que sucedieron en este trágico caso. Juan Ignacio, muy buenas noches y bienvenido nuevamente. Muy buenas noches, Luz, y buenas noches a todos tus oyentes. Encantado de volver a estar otra noche con vosotros. Muy bien, en esta oportunidad hay un tema que yo creo que a la mayoría de las personas les gusta y es clave realmente en todo este caso porque se trata del hallazgo de los cuerpos de las niñas, ese trágico 27 de enero de 1993, en el cual se dieron una serie de casualidades poco usuales, y me gustaría muchísimo que pudieras contarnos, aparte de lo que ya habías contado en tu libro, algunas cosas que no se plasmaron en ese momento. Sabemos todos en los que hemos seguido este caso que a primeras horas de esa mañana del 27 de enero, dos apicultores se encaminaron a revisar las colmenas que tenían en una propiedad que pertenecía a Aquino, a Gabriel Aquino González, en las casetas de los Tomases, y al encontrarse todavía en una hora en que parece que hacía mucho frío, decidieron esperar un poco a que calentara un poco la mañana, y entonces Aquino se fue a dar una vuelta por allí y vio algo sospechoso. Lo sospechoso que vio fue precisamente unas ramas o árboles que estaban cortados y amontonados, que parecía tierra removida, y le llamó la atención de tal manera que le dijo a su consuegro José Sala que estaba viendo algo muy feo, y al mover un poquito ahí las ramas fue donde apareció ese famoso puño de hombre con un reloj que ellos afirmaron siempre, inclusive en el juicio, que es lo que vieron, y totalmente diferente a lo que habían aparecido en otras fotografías. ¿Qué nos podrías contar acerca de ese día, Juan Ignacio, para ampliar un poco más la información? La verdad es que es el día en el que de alguna manera empieza a conformarse esta presunta trama en la que a partir de ese momento todo lo que sucede y rodea al caso Alcácer, tanto don Fernando García como yo en todas las investigaciones que realizamos, empezamos a poner en duda absolutamente todo. Y empezamos a poner en duda absolutamente todo precisamente por lo que tú acabas de decir perfectamente. Se supone que son dos colmeneros los que han descubierto esos restos, y tanto en su posterior declaración ante el juzgado, y digo posterior porque aunque en España la ley de enjuiciamiento criminal obliga a que el juez en el acto del levantamiento de cadáveres tome declaración a los testigos que han sido los que han protagonizado el hallazgo, incomprensiblemente su señoría no lo hizo en esa diligencia, y cuando se cerró el sumario casi 4 años después no se había tomado nunca declaración a ninguno de los dos colmeneros. Fue a petición de los abogados de don Fernando García cuando se consiguió acceder a ver el sumario y comprobar que no existían estas declaraciones, cuando evidentemente se solicitó al juzgado que, como prueba anticipada antes del juicio, estas dos personas declararan ante el juzgado.
Ya en esa primera declaración que esas dos personas tienen ante el juzgado hay un detalle que nos llama poderosamente la atención, y es que cuando les son mostradas las fotografías de lo que había efectivamente en la romana, ellos dicen que eso no es lo que había allí. Y dicen tajantemente que lo que había allí era un puño de hombre con un reloj, pero que esos huesos con esa mano y ese reloj no era lo que habían visto. Eso mismo, luego posteriormente, durante la celebración del juicio contra Miguel Ricard, cuando ellos declararon como testigos en el juicio, volvieron nuevamente a ratificarse ante la sorpresa de todo el mundo cuando se les enseñaban las fotos de lo que nos han contado que efectivamente había allí. Ellos negaron siempre, los dos, que eso era lo que ellos hubieran visto, y seguían manteniéndose absolutamente firmes en su declaración de que ellos lo que habían visto era un puño de hombre con un reloj. Esto evidentemente pues llama poderosamente la atención, que las dos personas que han realizado el hallazgo, cuando les enseñan las fotografías, digan que eso no es lo que había allí y lo mantengan luego delante del propio tribunal, pues evidentemente es cuando menos sorprendente. A mí se me Luego viene, se produce sí, otros... perdón. No, sí, No, perdóname, disculpa, es que se dime. me viene una pregunta a la mente antes de que se me vaya, porque es también muy curioso que no se les haya preguntado otra cosa, o que al menos ellos no hayan dado detalles de otra cosa que me parece que es muy importante. Ellos dicen que vieron un puño de hombre con un reloj, pero nunca describieron cómo era el reloj que vieron, porque se supone que el reloj con la de Toñi, ¿verdad? El brazo de Toñi, que es lo que se ve en las fotografías, es lo que ellos dicen que no era lo que ellos vieron. Entonces, tampoco he encontrado yo en el sumario ni en ninguna información donde ellos den una explicación gráfica exacta de qué fue lo que vieron, qué tipo de reloj, qué color tenía, y, o sea, no viene esa explicación. Yo no sé si en algún momento, y eso quería preguntártelo, tú y Fernando tuvieron oportunidad de conversar con ellos y de de ver qué es lo que les dijeron, porque creo que en la primera entrevista con Chris Campos habías adelantado algo y parece que no quisieron colaborar mucho, especialmente Sala. Sobre esto, ¿qué nos puedes contar? Pues la verdad es que de todas las personas que de una forma u otra han tenido relación con el sumario y a los que hemos ido a visitar y a entrevistarnos con todos, don Fernando García y yo, los únicos con los que nos costó auténticamente trabajo ante las constantes negativas por parte de familiares suyos, porque siempre que íbamos a verlos no estaban en casa y no querían hablar y no tenían ningún interés, fueron ellos. Algo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque ya no era la cuestión de contestar preguntas de un periodista como era yo, es decir, era hablar con el padre de Miriam, el padre de una de las víctimas, y lógicamente si yo he sido la persona que he sido protagonista del hallazgo de esos restos, si a mí viene a verme el padre de una de las víctimas para querer hablar conmigo, pues lo lógico es que lo haga de una forma encantadora. Luego me sorprendió mucho más los tintes extraños que tomaron algunos hechos, como nosotros estuvimos intentando pues conseguir hablar con Gabriel Aquino en primer lugar de muchas maneras posibles, y Telecinco pues envió una serie de periodistas para intentar localizarles y en cualquier momento poder intentar hablar con ellos. Después de dar mucha guerra, a mí me sorprendió enormemente que una de las veces que estábamos a la puerta de su casa, y tanto don Fernando García como yo, y Gabriel Aquino hizo como el ademán de abrir la puerta, asomó un momento la cara para intentar hablar con nosotros, y de pronto oímos escuchar los gritos histéricos de su mujer diciendo textualmente: como se te ocurra hablar con ellos, me suicido.
nosotros se nos heló el alma, ¿no? El hombre nos miró con una cara de decir, no puedo hacer otra cosa, y cerró la puerta. Eso ya nos llamó poderosamente la atención porque todos entendíamos que este señor a priori no tendría por qué tener nada que ocultar. Sin embargo, el devenir de los hechos y el que hubiera sido imposible, aunque luego le hemos localizado en diferentes sitios y don Fernando García se plantó cara a cara con él, no hemos conseguido nunca que este hombre quiera hablar absolutamente de nada de lo que ocurrió. Desgraciadamente, ya ha fallecido Gabriel Aquino y lo que él supiera se lo ha llevado consigo, porque a nosotros no consiguió darnos ningún dato. Con el caso de su consuegro Sala, las cosas no fueron mucho mejores, pero sí conseguimos hablar con él en dos determinadas ocasiones y de alguna manera, sin negar ni confirmar pues todas nuestras dudas acerca de que el hallazgo de los restos no había sido casual, sino que había sido forzado, pues es algo que dejó traslucir en las distintas conversaciones que tenía con nosotros, pero indiscutiblemente se le veía a una persona con muchísimo miedo, absolutamente reacio a facilitar cualquier dato y cualquier detalle, basándose en la nebulosa del tiempo que ha pasado, pero indiscutiblemente tenía un sentimiento de culpa que se palpaba perfectamente y unas ganas de intentar confirmarnos la sospecha que nosotros hemos siempre mantenido de que ese hallazgo no fue en absoluto casual, sino que fue un hallazgo forzado. No es que nos lo reconociera de una forma tácita, pero si tú hubieras estado en esas conversaciones que mantuvimos, estoy seguro que con tu capacidad y sobre todo con tu sensibilidad te habrías dado cuenta perfectamente de que el hombre, aunque no nos quería reconocer nada de lo que nosotros le planteábamos, de una forma menos tácita lo estaba haciendo. Entonces, ha sido en ese sentido los dos personajes y prácticamente los únicos con los que hemos tenido realmente problemas de comunicación, porque no han querido contar nunca nada en ese sentido. Algo que evidentemente ya demuestra de por sí, por el mero hecho de ser tan reacios a hablar de algo que no tendría que tener ninguna importancia, porque si los hechos eran como contaban, pues no, uno no tiene por qué tener ningún problema, va a poder hablar con el padre de las niñas y decirle, mire usted, nosotros estuvimos allí, nos encontramos esto y luego estuvimos allí pues el rato que estuvieron los guardias civiles buscando por los alrededores y luego durante el tiempo del desenterramiento de las niñas. Era algo que no tendría por qué tener importancia, pero que indiscutiblemente por su comportamiento nosotros, bueno, pues nos ratificaron de alguna manera que efectivamente, bueno, pues por motivos en los que me imagino que ya entraremos más adelante a hablar, pues estos señores pues habían sido utilizados para en un momento determinado hacer un hallazgo que estaba perfectamente premeditado y calculado. Luego hay otro detalle fundamental, que es las diferentes versiones que dan inicialmente los dos de lo que ocurre tras bajar al cuartel de la Guardia Civil de Llombai a comunicar el hallazgo de los hechos. Según Sala inicialmente plantea, él es el que sube con 3 personas vestidas con trajes negros en un coche también de color negro a la romana. Según Gabriel Aquino, fueron los dos juntos los que subieron. El coche ya no era un coche negro y los 3 hombres de traje negro pues eran 3 hombres, pero ya no tenían
el traje negro. Y claro, cuando ves que estas divergencias se producen bajo juramento de un juez, pues dices, en algo que como tú comprendes perfectamente se te tenía que haber quedado grabado para los restos de tu vida, porque no es algo que nos suceda a todas las personas el hacer un hallazgo de un cadáver y menos con la relevancia que posteriormente iban a tener estos hechos, no solo a nivel nacional en España, sino internacionalmente, pues eso no se olvida jamás en la vida. Y sin embargo no había manera en las dos declaraciones que prestaron, tanto ante el juzgado como luego posteriormente en el juicio, pues mantenían distintas versiones de cómo había sucedido la dinámica de los hechos. Esto, pues evidentemente aumentaba muchísimo más nuestra casi certeza de que efectivamente cuando se están dando versiones distintas es porque tienen versiones que están mal aprendidas, porque indiscutiblemente yo no voy a decir que subí solo y que mi consuelo se quedó abajo si no ha sido así, y el otro no va a decir que los dos subimos juntos cuando no es cierto. Entonces dices, el problema es que a lo mejor no es cierta ninguna de las dos cosas, ¿no? Y eso es indiciariamente lo que nos llevó a pensar indiscutiblemente que ese hallazgo, como te he vuelto a repetir, pues no había sido una cosa natural. Y una cosa que también es un poco ambigua, como decías al principio, parece inconcebible que se les haya tomado declaración a estos colmeneros hasta prácticamente el tiempo del juicio, pero parece que hubo un careo entre ellos en el cual quedó patente que Gabriel Aquino era quien decía la verdad. Este careo exactamente cuándo se realizó durante el hallazgo o fue posteriormente en el juicio, porque es una cosa que no me ha quedado clara y que otras personas también tienen duda. No, el careo se realizó cuando don Fernando, los abogados de don Fernando García solicitaron, o sea, a instancias mías, después de haber accedido al sumario a que se les tomara declaración, pero muy pocos meses antes de la celebración del juicio, es decir, cuando ya habían pasado casi 4 años del hallazgo y se les toma declaración por primera vez, pues ocurre ese hecho curioso de que cada uno de los dos da dos versiones diferentes. Don Fernando García y yo estábamos abajo en una cafetería, porque evidentemente no podíamos estar en esa diligencia judicial de la toma de declaración, esperando al abogado a ver qué nos contaba. Y claro, cuando el abogado de pronto bajó con las actas de las declaraciones de cada uno de ellos, pues fue don Fernando García el primero que dijo, pero bueno, pero si aquí uno dice una cosa y otro dice otra. Y yo entonces dije al abogado, digo, pero ¿y no has pedido un careo delante del juez? Que es lo que se ocurre cuando dos testigos dan versiones diferentes, pues se les carea delante del juez. Y de pronto salió corriendo el abogado, llegó al juzgado y aquí en esa sala pues todavía estaban abandonando por las escaleras, habló con su señoría y se lo planteó y evidentemente se produjo ese careo. Pero ese careo no significa que Gabriel Aquino es el que tuviera razón. Ese careo significa que Sala es el primero que da su brazo a torcer al ver que si no iban a entrar en un conflicto, porque lo primero que se hace en un careo es que el juez avisa a los testigos de que evidentemente continúan bajo juramento y que el delito en el que incurrirán, si evidentemente mienten en esa declaración, como es el delito de falso testimonio, que está penado con unas penas de X tiempo de prisión. El resumen del acta, claro, no demuestra cómo fue efectivamente el careo, pero el testimonio directo del abogado de don Fernando, que eran nuestros ojos y nuestros oídos allí, pues nos aportó muchos más datos que los que aporta el acta. Es decir, la situación era completamente encontrada entre los dos. Estuvieron cada uno de ellos manteniendo sus posiciones durante más de 10 minutos cada uno
y de alguna manera la impresión final que él sacó es, ante las reiteradas amenazas de su señoría de que alguien estaba incurriendo en el delito de falso testimonio y que si se reconocía no iba a pasar nada, pues Sala de pronto dijo, bueno, pues tiene razón mi consuegro, pero tiene razón mi consuegro porque mi jefe también, ¿sabes? Es su consuegro, pero es su jefe, es decir, el dueño de las colmenas, el dueño de los terrenos en los que aparecieron las niñas y el dueño de la caseta de la Romana, era Gabriel Aquino, que además, como detalle curioso que quizás muy poca gente conozca, Gabriel Aquino nació en la caseta de la Romana. Es decir, que qué también detalle más interesante. no, Ujú. Hasta ese momento yo no sí, sabía. él había nacido físicamente en la Pero en las caseta, casetas vivían de que en se supone que pueblos. frecuentaban Nellis y Ricard o en las casetas de Río donde estaban las colmenas, porque son dos casetas diferentes. No, en las casetas de abajo, donde las niñas, porque ahí es donde vivía la familia, pero claro, donde había vivido la familia hacía 50 años, ¿no? Co- Es decir, en unas situaciones porque es un, son pueblos todos esos de la zona muy pequeños, muy humildes, porque son zonas agrestes de monte, pero de un monte sin prácticamente vegetación, es tipo monte pelado, con unas condiciones de vida muy duras, y su familia había estado viviendo en la caseta esta de los Tomases, que es la que vulgarmente se ha llamado la caseta de la Romana, no en la caseta que había pegada a las colmenas, que esa la utilizaban simplemente para guardar aperos de labranza y para guardar algunas cosas también relativas a su trabajo con las colmenas, ¿no? Entonces, como el dominante, o sea, el jefe, aunque fuera consuelo y el propietario de todo era Gabriel Aquino, pues el primero que se rindió fue él y dijo, bueno, pues tendrá razón mi consuelo y yo lo recuerdo mal. Y ahora que me estoy intentando acordar, pues creo que sí, que es como dijo él. Aquí Pero hay, que se notaba. aquí hay, perdona que te interrumpa un momento antes de que se me vaya una idea, algo que me resulta bastante curioso. Ya desde el principio del que las niñas desaparecieron, tenemos a una pareja, o sea, dos parejas que supuestamente estuvieron en tiempo y lugar en los hechos, pero que narran cosas completamente diferentes y se contradicen por completo entre sí. Primero está el caso de la pareja que afirmó haberla llevado hasta la gasolinera de Picassent el día de su desaparición, y tenemos ahora también la declaración de estos dos señores que subieron juntos ese día a la Romana, que hicieron el descubrimiento de la fosa juntos y que sin embargo a la hora de hacer su declaración están contando cosas completamente diferentes, y al punto de que prácticamente a uno de ellos se ve casi que obligado a reconocer que eh, el otro está diciendo la verdad, o que por lo menos se la está dando la razón. Esto a mí me parece muy interesante porque pone de manifiesto que definitivamente desde el principio de este caso hay algo muy extraño, y sobre todo para empeorar las cosas, y ahí es un detalle que sí te voy a pedir que entres en materia directamente tú, que estás mejor informado. No solamente están las contradicciones de lo que contaron los colmeneros, sino que los informes de la Guardia Civil que se hicieron ese día también cuentan completamente otra historia. O sea que en el momento del hallazgo de los cuerpos hay una cantidad de historias diferentes sobre lo que sucedió, sobre las personas que subieron, las que bajaron, las que vieron, lo que vieron. Eh, entonces aquí, como haces una pregunta en tu libro, ¿quién estaba mintiendo, los colmeneros o la Guardia Civil? ¿O estaban falseando los documentos? Porque realmente leer el libro y leer el sumario nos damos cuenta de que todas las cosas que se sucedieron esa mañana, entre lo que cuentan todos los involucrados, son completamente, diametralmente diferentes. Sobre este tema, ¿qué nos podrías, digamos, entrañar un poco más de todo esto, Juan Ignacio? Bueno, pues es que realmente ese es hombre, no el enigma, pero evidentemente es la parte absolutamente sorprendente y lo que convierte Alcácer en una mentira.
y es el hecho que tú acabas de plasmar perfectamente. En ese día se realizan oficialmente únicamente 2 documentos. Uno que es la diligencia de levantamiento de cadáver, que es la que realiza el juez y que la va escribiendo de su puño y letra la secretaria en el lugar de los hechos, y otra diligencia que realiza la Guardia Civil, que también llaman de levantamiento de cadáver y además de inspección ocular. Y claro, cuando uno lee estos 2 documentos, pues lo primero que se le queda a uno es una cara auténtica de sorpresa y que le obliga a volver a releerlos otra vez, porque dices, aquí está ocurriendo algo raro, porque dices, los guardias civiles han visto unas cosas y su señoría ha visto otras. Pero dices, cuando ves alguna de las fotografías que, como comentamos ayer, como entraron periodistas en el escenario del crimen y se puede apreciar perfectamente, pues vemos como perfectamente el juez está a escasamente 1 metro de la fosa, junto con la secretaria, con lo cual está viendo perfectamente todo lo que está ocurriendo, y los guardias civiles, pues como son los encargados de estar realizando ese levantamiento de cadáver, pues efectivamente saben perfectamente qué es lo que qué objetos han aparecido encima de los cadáveres, cómo han aparecido esos cadáveres y qué objetos había debajo de esos cadáveres. Pero claro, cuando te la vuelves a leer por segunda vez y dices, vamos a ver, estas personas han estado, cada una de ellas, en 2 sitios completamente diferentes, porque es que no hay ni una sola de esas 3 partes que comentábamos del levantamiento que les cuadre. Su señoría anota y le dice a la secretaria que tome nota y ve una serie de objetos que son sacados del interior de la fosa antes de aparecer ningún cadáver. Uno lee la diligencia de la Guardia Civil y ve que, según la Guardia Civil, han aparecido otros objetos diferentes y además más objetos diferentes de los que ha visto su señoría. Y algo también muy interesante, Luego llega... que no solamente eso, cuando los colmeneros descubren la fosa y bajan al cuartel de John Bay a hacer la denuncia, eh, una de las cosas que dicen es que pues a los alrededores ellos no vieron absolutamente ningún objeto. Una vez que ha subido uno de ellos, según lo primero que está documentado, lo envían por ahí con uno de ellos a buscar cosas y a partir de ahí empiezan a aparecer una serie de objetos cerca de la fosa, pero en una cantidad que, o sea, yo creo que muy pocas personas hubieran pasado por encima de todo eso, porque si aquí hacemos una lista de todo lo que apareció cerca de la fosa, estamos hablando que hay distancias inclusive de unos pocos metros de distancia. Y empezando por el asunto de los papeles, que aquí no dice que él fue el que encontró esos papeles. Entonces, eso y además una consecuente situación en la cual se empezó a dar en el momento en que aparecieron algunos de esos objetos por parte de las personas que subieron con esos colmeneros, empezaron a asegurar que ya ellos sabían quién estaban enterradas en esa fosa. Se atrevieron inclusive a decir que una chaqueta que encontraron y unos cinturones eran de Toñi y que tenían que ser ellas. Entonces, a mí eso me llamó muchísimo la atención cuando yo leí esto por primera vez, porque yo me podía preguntar, bueno, si ellos están declarando que encontraron la mano de un hombre con un reloj en una fosa y no han abierto la fosa, no ha llegado el juez de instrucción, que es el que tiene que dar la orden para hacer eso. Es decir, cómo es que con tanta seguridad se estaban asentando en que ya ahí estaban las niñas de Alcácer. Entonces, eso es otra cosa que da a pensar muy mal. Sobre esto me gustaría que nos contaras cuál fue tu experiencia personal al hacer esta investigación, porque esto está muy interesante. Bueno, pues si es que yo creo que, salvo algunos detalles que yo pueda aportar, prácticamente lo has comentado tú en ese sentido. Todo es decir, en los colmeneros, como es lógico, si hubieran de verdad descubierto ese cadáver y
estado por los alrededores y todos esos objetos, ¿sabes? Hubieran estado por allí, indiscutiblemente los habrían visto. Es decir, era una cantidad ingente de objetos, pero algunos de ellos eran pues tan grandes pues como una cazadora, ¿sabes? O como camisetas que encuentran dos camisetas diferentes. Es decir, no eran objetos minúsculos ni muchísimo menos. Era algo que indiscutiblemente en un paraje como aquel, completamente desolado y donde para llegar es de dificilísimo acceso y que no es un sitio que normalmente vaya nadie, pues cualquier tipo de objeto pues hubiera llamado poderosamente la atención. Sin embargo, inexplicablemente a ellos no se les llamó. Luego hubo otro detalle que, claro, evidentemente cuando ellos lo dijeron en el juicio, porque eso sí salió en el juicio, pues causó auténticamente conmoción cuando ellos manifestaron que la Guardia Civil les han dado unos guantes a cada uno de los colmeneros y les han dicho, daros una vuelta por ahí a ver qué encontráis, ¿no? Claro, esto, pues todo el mundo en el juicio se quedó estupefacto porque decir, oiga, vamos a ver, eso es una normalidad manifiesta, pero como unos guardias civiles les van a dar unos guantes a unos apicultores para que se dediquen a recoger objetos en el escenario de un crimen. Es que, no sé, cualquiera que haya visto una película, un capítulo de CSI se habría dado cuenta de decir, pero vamos a ver, ¿pero quién va a hacer esto? Esto es imposible, pero como él lo contó al juzgamiento, pues, y demás. Luego, el hecho de que precisamente fuera Gabriel Aquino quien encontrara los famosos papelitos con el nombre de la familia Anglés, pues claro, eso llamó mucho más poderosamente la atención. Es decir, oiga, esto es una cosa que no es normal. Pero claro, si a ello le unimos que esos papeles estaban troceados, cosa que uno no podía entender porque yo puedo comprender y de hecho ha pasado en ocasiones pues que a delincuentes se les han caído la cartera cuando estaban atracando el banco con el DNI dentro y dices, bueno, son cosas que pueden pasar en la vida, dices, pero que una persona como Antonio Inglés me digan que es que mantiene dos papeles, que además uno de ellos es un parte de haber acudido a urgencias en el mes de agosto, es decir, 4 meses antes, para que le trataran de una blenorragia, que por si algún oyente lo desconoce, es una enfermedad venérea. Dices, esos papeles pues nadie los guarda en el bolsillo durante 4 meses y luego, después de enterrar a las niñas, los saca del bolsillo, los parte en trocitos y los esparce por los alrededores de la fosa. Eso no hay a nadie que le entre en la cabeza. No, a nadie le entra en la cabeza. Pero luego si le añadimos... A nadie le entra en la cabeza Sí, pero y aparte de eso, también algo que también llama mucho la atención es que precisamente prácticamente todo lo que había alrededor de esa fosa era un basurero, que hubiera sido, yo creo que todos esos objetos mucho más llamativos que las mismas ramas que estaban cortadas. Inclusive, yo me atrevería a decir que esas cosas empezaron a aparecer de una forma como real mágico, no sé, porque inclusive dice que había una a 20 metros, a 15 metros en dirección tal en el cual, o sea, empezaron a aparecer un montón de objetos en los alrededores. Y sobre esa parte de urgencias médicas quería hacerte una pregunta porque hay un rumor por ahí, yo la verdad es que no lo he podido analizar bien, pero inclusive es un parte que ya una vez que se unieron los trocitos y se pudo más o menos entender de qué se trataba, parece que el médico, la firma del médico que firmaba esa parte nunca se supo quién era y aparte de eso estaba recomendando una medicación que aparentemente no existe en la rama farmacéutica. Entonces, Eso, desde luego veo que has trabajado muy bien el tema porque no son datos de dominio público, pero efectivamente esa es la situación y siempre
se dudó de la veracidad de ese documento. Yo luego he tenido oportunidad personalmente, bueno, como estoy ejerciendo la acusación popular en el sumario B, este sumario B contra Antonio Anglés y otros, de solicitar a su señoría pues que se oficiara al Hospital La Fe de Valencia para efectivamente comprobar la veracidad del documento y si efectivamente esa persona había sido atendida el día que consta en ese documento en ese centro hospitalario. La excusa de su señoría para denegarme en 2 ocasiones que lo solicité de forma distinta a la petición era argumentando el derecho a la intimidad de Antonio Anglés y el que conocer los detalles médicos de su hoja clínica era transgredir de alguna manera sus derechos fundamentales que estaban que debían de respetarse en la cuestión esta de la relación médico-paciente. La cuestión es que oficialmente no ha habido manera de averiguar la legalidad o no del documento. Extraoficialmente, nosotros sí hemos podido averiguar que el documento es un documento falsificado. Digo extraoficialmente porque evidentemente como no se pueden dar los nombres, pero don Fernando García, bueno, pues tuvo la oportunidad de entrevistarse con distintas personas, tanto de personal sanitario como médicos que habían estado de guardia aquella noche y bueno, pues con esa llave que abría todas las puertas, que era la de desgraciadamente el padre de una de las víctimas, pues en confidencia buscaron en los archivos, miraron y comprobaron, amén de que ninguno de ellos recordaba, pero bueno, dado el tiempo transcurrido podría ser lógico y en un servicio de urgencia se atienden a muchísimas personas y eso era lógico, el que no pudieran acordarse de un rostro concreto, pero cuando miraron, siempre digo extraoficialmente porque no podían hacerlo, pero lo hicieron como favor hacia él, no constaba evidentemente en ningún momento que se hubiera producido esa famosa atención en urgencias a ese miembro de la familia Anglés ni a ningún miembro de la familia Anglés aquella noche, ni sorprendentemente ninguna noche. Es decir, no En este papel, existían en este papel encontramos, de hecho, 4 aspectos que me gustaría mencionar que son muy significativos. El primero de ellos es que se trataba de un papelito que ponía la dirección de la familia Anglés, pero que estaba dirigido a nombre de Enrique Anglés. Y aquí hay un detalle, no Martínez, que se supone que es el apellido original, sino Martínez. O sea, estaba el apellido cambiado. Número 2, es un parte que está escrito con una letra, bueno, como escriben los médicos, casi que ininteligible. Aparte de eso, se firmó con la firma de un médico que, por eso te decía, extraoficialmente se ha rumoreado que nunca se pudo comprobar quién fue el médico y encima de eso recetó para ese padecimiento en especial un medicamento que ni siquiera existe. Y yo en este momento, yo lo investigué en su día, pero ahorita mismo no recuerdo el nombre, porque inclusive he tratado de mirar la fotografía para ver si podía captar un poquito, pero no logro entender muy bien qué es lo que dice ahí, pero por algún foro, alguna persona alguna vez mencionó ese medicamento y efectivamente no existe ni siquiera ese medicamento. Entonces, por ahí empezamos ya mal y a tener toda la razón de dudar de que sea efectivamente un papel que se falsificó. Y curiosamente, también otro detalle, que los trocitos en los que se partió el papel, sin embargo, aunque tenían partes que no se podían leer bien, lo principal, que era la dirección de la persona y el nombre de la persona, se podían ver perfectamente bien. Entonces son cosas pues que, como yo decía anteriormente, hacen pensar bastante mal. Claro, es lo que yo te he dicho, llamaban esos detalles que tú has dejado absolutamente claro, llamaban poderosamente la atención,
Pero todavía había un detalle más que fue el que indiscutiblemente ya nos dejó los hechos mucho más patentes. Es que con anterioridad se había solicitado al Instituto Nacional de Meteorología para que remitiera al juzgado un parte meteorológico desde el día 13 de noviembre del 92 hasta el día 27 de enero del 93, centrado en lo que era la zona de la fosa y la caseta de la Romana. El Instituto Nacional de Meteorología pues envió un informe absolutamente completo en el cual, bueno, pues desde anotar desde la hora que salía el sol cada día o se ponía, pero fundamentalmente en los temas de la lluvia y del viento. El tema del viento fue lo que nos llamó más la atención porque se podía comprobar que en esa zona prácticamente si mal no recuerdo, pues me imagino que entre los días 10 y 15 de enero habían soplado vientos de hasta 110 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, claro, evidentemente pensar que unos papelitos habían soportado unos vientos de 110 kilómetros por hora, también de absolutamente increíble, pues provocó una anécdota un tanto hilarante que hizo don Fernando García en el programa del Llull, del caso Alcácer, que hacíamos en la televisión valenciana todos los días, y que fue una broma de ese cariz. Dice, me dijo textualmente: Juan Ignacio, cuando tú y yo subamos un día a la Romana y de pronto soplen vientos huracanados, pues yo te gritaré: agárrate al papelito, agárrate al papelito. Sí. Era bueno, esa broma la hizo él en público en televisión, es decir, resultaba auténticamente dantesco que digas, con vientos de Es que la 110 ironía no kilómetros era por para hora, menos. los papelitos se han volado y están a 20 kilómetros de distancia. Y sin embargo estaban allí al ladito, todos muy bien Y colocados, aparte de eso, ¿no? que el Entonces, parte claro, meteorológico que se pidió sobre esos días, que parece que entre el 25 y el 30 de, de diciembre del 92, también hubieron unos días de lluvias muy fuertes en la zona, creo que fueron 3 días de lluvia. Y casualmente aquí en la página 88 de tu libro estoy viendo una fotografía de las que se tomaron de una cazadora vaquera que fue encontrada en las proximidades de la fosa. Y lo primero que me llamó la atención cuando vi esta fotografía es que, aparte de que se ve muy limpia, está completamente seca. Bueno, digamos que se secó en el plazo de un mes, pero con esa cantidad de vientos, con la cantidad de polvo, de tierra, de hojas y demás que hubieron en la zona, pues uno esperaría que la chaqueta estuviera por lo menos algo sucita como estaba la camiseta, pero aquí pareciera en la foto familiar que le tomaron a todos los objetos que encontraron en la fosa, y esto es otra de las barbaridades que yo tampoco, o sea, como aficionada me puedo explicar que alguien lo puede hacer, juntar todos los objetos para una sola fotografía, que eso jamás se hace ni se ve ninguna película ni en ninguna parte, nunca, ningún procedimiento se hace eso. Podemos ver que eso ni el inspector Clouseau sí, o sea, hubiera sido capaz de hacer una cosa de esa, ni él. y entonces Claro, en la eso, foto familiar aquí tenemos la camiseta y tenemos un montón de objetos que son propios de basura, lo que hace pensar que pues la zona cercana a la fosa era un botadero, y me llama la atención que si alguien haya querido enterrar unos cadáveres en esa zona lo haya hecho precisamente eh, como decía una de las magníficas monografías de Rafael Hersanz que se encuentran en la web del Palleter, de que habiendo hectáreas de hectáreas alrededor para botar la basura o deshacerse de unos cuerpos, precisamente lo hicieron en un lugar que parecía un basurero, porque había muchísimas cosas alrededor. Y lo de los papelitos, pues definitivamente es una ironía
mm, pues tal vez mucha gente lo podrá tomar a mal, pero es que yo comprendo a don Fernando. O sea, vientos de 110 kilómetros por hora y unos papelitos troceados no se volaron por ahí, sino que aparecieron muy cerquita y con los datos, como repito, de la persona que pertenecían perfectamente claros. Entonces, definitivamente, cuando se vaya a la romana y haya mucho viento, hay que agarrarse un papelito. Tienes razón. Sí, ese es el, pero es que tú lo has dicho tan claro, es decir, solamente con estos dos hechos absolutamente claros que hoy hemos puesto de manifiesto, es decir, las diferencias existentes entre los colmeneros y el que ellos que han hecho el hallazgo nieguen viendo las fotografías que eso era lo que ellos habían visto. Y el que aparecieran unos papeles troceados donde los únicos datos prácticamente legibles eran curiosamente el apellido y la dirección, pues resulta absolutamente increíble. Y dices, oiga, usted, vamos a ver, eso de que estos señores han encontrado una cosa que no es lo que enseñan las fotografías de la Guardia Civil y que luego encima se haya llegado inmediatamente a conocer la autoría de los hechos porque supuestamente Antonio Anglés ha troceado esos papeles y los ha esparcido alrededor de la fosa y no se han volado nunca. Y dices, pues a mí me tienen que atar una silla y torturar un montón para que yo me crea eso. Es que yo no me lo puedo ni creer, pero es que hay que tener una fe inimaginable para podértelo creer. Es decir, eso ya, solamente con esos dos detalles, yo ya no me creo nada. Pero si además con lo que has añadido desde el principio, si las distintas personas que han estado allí, resulta que el juez ha visto una cosa y la Guardia Civil ha visto otra. Sí, oiga, eso no puede ser, es imposible. El juez no puede decir que encima de los cadáveres había 3 objetos y la Guardia Civil dice que había 5. Eso es imposible, porque están los dos a pie de No, y página aparte de y lo eso, están viendo. la secretaria que subió con el juez estaba haciendo supuestamente las anotaciones, que también eso es una curiosidad porque resulta que las dos personas que tenían que estar al pie de la fosa con los ojos abiertos, viendo todo lo que pasaba ahí, eran las que estaban más lejos, completamente ajenas a lo que está sucediendo. Y en las fotografías que se tomaron, que supongo que fueron unos periodistas que se colaron por ahí, se ve que están como por allá hablando de otra cosa, completamente ajenos a lo que están haciendo los demás alrededor de la fosa. Y yo necesito, porque esto es muy importante que quede plasmado en este programa, eh, cuáles fueron la cantidad de cosas que se encontraron y que se tomaron en esa foto, que yo le puse la foto familiar porque pues, están todos los objetos juntos, para que las personas que escuchen por primera vez este programa entiendan un poco mejor y no tengan el libro de qué se trataba. Bueno, resulta que entre todas las cosas que se encontraron y se tomó una fotografía, había una funda negra conteniendo prismáticos marca Tasco con el número 16622, los prismáticos, un cinturón de tela beige, un cinturón de cuero marrón, un cinturón de cuero negro con remaches metálicos plateados, un guante de tela azul, un par de calcetines color burdeos, un calcetín de sport color blanco, una máquina de juego portátil marca Hawaii que también como curiosidad, digo curiosidad porque me parece que lo es, tengo entendido que uno de los hermanos de Antonio, Mauricio Anglés, reconoció que ese juego él lo había visto en su casa. Entonces es un dato también en detalle a Sí, tomar en cuenta. Una exactamente. caja de plástico blanca conteniendo tiritas, una caja con inscripción Santac conteniendo comprimidos. El Santac es un medicamento que se utiliza para las úlceras gástricas que casualmente uno de los personajes misteriosos que estuvo en el juicio del llamado Miguel Nicolás Cortona padecía de esta enfermedad y aparecieron en los alrededores de la fosa unos medicamentos que eran para tratar esa dolencia. Un frasco de líquido para ahuyentar los insectos marca Autan, un bote de espuma moldeadora, un bote de laca marca sudanesa, algodón, 2 sobres unidos de Urbal suspensión, folleto de instrucciones de un radiocassette modelo Control and Futures de la marca General Electric, un tubo de crema colorante y media collection de la marca L'Oreal, una cuchara plástico blanca rota y
Me parece que había algo más, pero no, de momento eso es lo que está aquí mencionado. Pero definitivamente esta era la cantidad de cosas, aparte obviamente de la cazadora, de la camiseta, porque dice que se encontró también una cazadora vaquera de la llamada lavada a la piedra, marca Liberto Buenos. A 20 metros se encontró una camiseta tipo sudadera con un dibujo en la parte delantera que representa unas zapatillas y palos de golf. Y dice que diversos objetos que estaban situados a unos 300 metros de la fosa. Además, también no sé por qué razón tomaron una fotografía de un montón de tierra que estaba a 1,5 metros de la fosa. eh, o sea, después Sí. un cassette, una cinta de cassette de Antonio Machín, allá donde se dejaban los vehículos, distante más o menos como 80 metros, un adhesivo de motocicleta con la inscripción 600 Super SP, y también un adhesivo de motocicleta con fondo negro y letras blancas. O sea, es una cantidad de objetos que, como decíamos, muy difícilmente los colmeneros cuando encontraron la fosa pudieron haber pasado por alto, porque me parece que es una cantidad muy grande. Yo no sé tu opinión, pero yo los hubiera notado, por lo menos hubiera dicho, mira, encontramos en una fosa una mano con un puño y un reloj y alrededor había un montón de objetos y basura y ahí hay un cuerpo. Pero es algo que para mí, o sea, si yo hubiera estado presente ahí con esa cantidad de objetos, me parece que hubiera sido algo que también hubiera llamado la atención. Y casualmente aquí en Sala nunca reconocieron que ni siquiera lo que ellos vieron es lo que les enseñaron. Es que si es que lo estás dejando absolutamente claro en los hechos. Lo que se produce es algo tan absolutamente extraño. Digo, porque es que tú te puedes recorrer a partir de la fosa varios kilómetros hacia cada lado, es decir, norte, sur, este y oeste, y es que no encuentras absolutamente nada que tenga que ver con la civilización, es decir, no encuentras un papel, no encuentras una lata, no encuentras un bote, no encuentras nada. Si es campo, porque es una zona donde no sube absolutamente nadie. Y en segundo lugar, porque además el camino, este camino de tierra que conduce hasta la Romana, termina exactamente en el mismo lugar donde están las colmenas, es decir, es un camino que ya no continúa, es decir, termina en un barranco. Hay unas piedras grandes para que no te caigas por el barranco, pero el camino se termina ahí. Entonces, hay que subir específicamente a ese sitio. Evidentemente, pues es una zona que prácticamente no transita nadie de ninguna manera. Entonces, encontrar en tantos restos de basura, pues parecía como si al lado hubiera un merendero donde todos los fines de semana fueran a comer un montón de familias. Y dices, no, no, hostia, es que les tenía que haber llamado poderosísimamente la atención si ellos hubieran visto los Y con lo objetos. que nos contaste de Lo que que, pasa es que tú... perdona, con lo que nos contaste de que tanto la propiedad donde se supone que sucedieron los hechos, como la de arriba, donde estaban las colmenas, eran propiedad de la familia de Gabriel Aquino, todavía me hace pensar en una pregunta más. Si Miguel Ricard y Antonio Anglés y sus amigos frecuentaban esa caseta abandonada, pues yo, siendo una propiedad que visito cada 15 o cada mes, como él dijo que visitaba para vigilar sus colmenas, tendría que tener conocimiento de que allí habían individuos que se reunían a lo que fuera. Y también es una cosa que él nunca dijo, por lo menos hasta donde yo tengo claro, que él tuviera conocimiento de que esa caseta fuera frecuentada por Antonio Anglés y sus amigos. Y otra cosa muy importante, que la zona donde apareció la fosa, según lo que yo he investigado y lo que me han contado las personas que han podido ir y visitar el lugar, se encontraba al lado de un camino transitable porque en cierta época del año parece que ese lugar es una zona de caza. Entonces no era que tampoco trataron como de ocultar los cuerpos en un lugar donde fuera muy difícil encontrarlos, sino que parecía como que la fosa se había puesto cerca de un camino en donde fácilmente cazadores podrían pasar en esa zona y podrían ver algo sospechoso. Por lo tanto, eso es lo que hace pensar a muchas personas, incluida yo, de que definitivamente esos cuerpos aparecieron ese día allí porque tenían que aparecer ese día, por alguna razón. Hombre, eso no hay ningún género de duda. Es decir, si uno visita el lugar y uno se quiere creer la versión oficial,
que yo te doy, y tengo que dar mi palabra de honor a ti, a todos tus oyentes, que de verdad he intentado que me cuadre de todas las maneras posibles. Yo no he sido una persona que desde el primer momento he sido tremendamente suspicaz y he querido ver, ¿sabes?, en cualquier detalle teoría de conspiración. No, yo he intentado desde el principio que a mí me cuadraran los hechos y he intentado meter a Antonio Anglés y a Miguel Ricard con calzador en estos hechos, pero es que no ha habido manera humana de hacerlo. Es decir, es que no me cuadraba el puzzle, me sobran un montón de piezas y me faltan otro montón. Dices, es que no hay manera de que la verdad sea lo que efectivamente estas personas nos han contado. Y uno de los detalles es precisamente ese que tú comentas. Dices, vamos a ver, la caseta de la Romana está, bueno, pues cuando termina y finaliza ese camino de tierra, pues hay una especie de muro de piedra, que delante están las colmenas, y cruzando ese muro de piedra, pues evidentemente entra directamente en lo que ya es el monte y es el campo. Es un monte bajo, con árboles que no son muy altos y además desperdigados, con lo cual la vista es bastante amplia. Aproximadamente a 1 kilómetro, 200 metros de haber saltado esa valla, al fondo de un barranco, se encuentra la caseta de la Romana. Entonces, que es de difícil acceso, entre comillas, porque hay que ir por un caminito donde solo cabe uno, y es una zona que, como te descuides, te caes varias veces, porque yo me he caído muchas veces, ¿sabes?, haciendo el camino y el recorrido. Pero uno dice, si uno mata y viola a 3 niñas en la caseta de la Romana, a 200 metros a la derecha de la caseta de la Romana hay un lugar que se llama la Charca Negra, ¿sabes?, que es un charco, un laguito pequeño, absolutamente de color negro, donde no se sabe lo que hay en su fondo, y dice, si yo me quiero desprender de los cadáveres, los tiro ahí. Lo que yo no hago es coger a esas niñas y subirlas 1,5 kilómetros cuesta arriba nuevamente hacia el camino, y enterrarlas prácticamente pues a 50 metros del camino. Eso hay que ser estúpido para hacer una cosa de ese tipo. Eso es de Oiga, antología, si usted quiere, porque claro, si usted quiere separarlos. de hecho, te Sí, voy a sí, sí, contar perdón. que nuestra amiga Patricia Valencia estuvo en 2 oportunidades en la Romana. En una ocasión acompañó a Pepe Criminólogo, que es una de las personas que han trabajado muchísimo sobre el terreno. Y Sí, que yo le mando un abrazo muy fuerte desde claro, aquí, y que sepa que, aunque no se lo he dicho nunca, pero su radiografía de la Romana me ha gustado siempre mucho. ha sido un trabajo de verdad encomiable y excelente el que ha realizado Pepe. Y Patricia tuvo la oportunidad de visitar la Romana con él y con otras personas. Y lo primero que me aseguró después de que fue allá, porque obviamente pues yo no pude estar presente, pero para mí cuando ella está en algún lugar tenemos una relación tan bonita y tan cercana, tanto en como en personal como en este caso, pues me dijo que era completamente ilógico el lugar en donde se había decidido enterrar los cuerpos, según la versión oficial, porque más atrás de las casetas y sobre todo cerca del Charco Negro y de todo eso que mencionas, había 1000 lugares más a propósito para esconder esos cuerpos y que en la vida hubieran sido encontrados. Entonces aquí es donde ella termina de convencerse, igual que todas las personas que la acompañaron ese día, y después ella posteriormente volvió a visitarla, de que definitivamente los cadáveres aparecieron ese día porque tenían que aparecer ese día. Eh, no sé si por la fecha, no sé si por la casualidad de que Fernando estaba fuera de España, no sé si por lo de la OCU, no sé exactamente por qué razón, pero en algún momento se decidió que esos cuerpos aparecieran, y la forma y el lugar en el que aparecieron y las circunstancias que se dieron desde el principio de la aparición, todas son sumamente como mínimo sospechosas, y no se trata, como decías, de uno querer creer conspiraciones, o querer inventarse cosas donde no las hay. Es que, como el mismo Pepe Criminólogo lo ha dicho muchas veces, muchas personas hablan de que la versión oficial puede ser posible, pero que una vez que se ha ido a la Romana,
es imposible creérsela. Y yo te voy a decir una cosa, solamente con la versión que contó Miguel Ricard y viendo únicamente uno de los videos de Pepe, de las lesiones que tenían las niñas que habían pasado toda la noche en esa caseta amarradas, que habían sido inclusive eh, ultrajadas con un objeto, etcétera, etcétera. Eh, la caminata que hace Pepe con su cámara de video desde de la propia caseta hasta donde está la fosa, en el estado en que estaban esas niñas, no hubieran podido ni siquiera levantarse, mucho menos caminar casi 1 kilómetro cuesta arriba para que las mataran al pie de una fosa que estaba cerca de un camino que era frecuentemente transitado. Entonces, yo desde ese momento que vi esos videos, de por sí ya no estaba muy convencida y me terminé de convencer, aunque nunca he estado en la romana, la lógica a mí me dice, viendo yo sobre el terreno a una persona que está ahí y viendo personas que yo conozco que son mis amigos, que han ido ahí al lugar, me lo han dicho, es imposible que eso se pueda haber dado de esa forma. Y además también otra cosa que mucha gente no sabe y nunca se ha preguntado, ¿por qué nunca se hizo una reconstrucción de los hechos según como contó Miguel Ricard? Que eso es lo que normalmente, lo mínimo que se hace en cualquier juzgado. Porque si se hubiera hecho una reconstrucción de los hechos, la versión oficial por sí sola yo creo que se hubiera desmoronado. No, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Efectivamente, por eso no se realizó. Es una licencia que es obligatoria y que, sin embargo, inexplicablemente en el crimen más importante probablemente de los últimos 50 años en España, pues no se ha realizado esa reconstrucción. Y claro, no se ha realizado esa reconstrucción porque si se realiza esa reconstrucción se comprueba que eso no ha podido suceder de la manera que quieren contarnos que ha sucedido. Eso es que es algo que la romana tiene para mí un poder maravilloso para todas las personas que dudan sobre la realidad de lo ocurrido antes. Y es que cualquier persona que suba a la romana, y he subido con muchas personas, algunas de ellas personas muy incrédulas, yo recuerdo una anécdota de nosotros el programa del Lluí del caso Alcácer que hacíamos en televisión valenciana todos los días, el director del programa, una persona con mucha sensibilidad hacia la causa de Fernando y mía, pero una persona, bueno, pues que tremendamente racional, aunque nos escuchaba hablar todos los días y nos daba la razón en la mayor parte de las cosas, pero él era reacio a creerse todo este tipo de cosas que nosotros planteábamos y que decían, no se lo han podido hacer tan mal, esto no ha podido ser así, esto no ha podido ser de otra manera. Bueno, pues con motivo de uno de los días que el juicio se aplazó por la enfermedad, si mal no recuerdo, de uno de los letrados, pues aprovechando el director del programa dijo, pues vamos a subir todos los contertulios del programa que estáis a la romana y vamos a hacer un programa desde ahí. Subimos todas las personas que participábamos en el programa y cuando terminamos de dar una vuelta por los alrededores, de ver la caseta, de ver la fosa, el director del programa, un hombre no se me olvidará nunca, se acercó a mí y me dijo, Juan Ignacio, me joroba decírtelo, pero tenéis toda la razón. Aquí es imposible que haya podido pasar nada de lo que dicen. Y esa sensación la sienten todas las personas que han subido a la romana. La romana es la mejor forma de convencerse sin ningún género de duda que la versión oficial es una auténtica patraña, pero una auténtica patraña. Y sobre todo, además, hubo algunos detalles que son muy importantes y que son los personales y que son los que nunca contamos. Es decir, conociendo el carácter de las niñas, y sobre todo el que hemos comentado más, el de Desiré, que era de esa manera, es absolutamente imposible que Desiré se dejara llevar al matadero, sin tirarse al cuello del que fuera, sin haber intentado escapar y sin haber intentado luchar hasta el último grano de vida que le quedara. Pero porque yo, no sé, he conocido psicológicamente a Desiré y cómo era Desiré, y Desiré en ese sentido era una mujer de las de armas tomar, es decir,
que se hubiera defendido con uñas y dientes, y no a esa versión que nos quieren contar de que las niñas suben tranquilamente y allí a pie de fosa se dejan encima hacer todas esas supuestas barbaridades que le hacen a pie de fosa. También resulta absolutamente increíble Hay una que todas las lesiones las... que no sé si te ha llegado por ahí o te la han podido contar, no sé si Patricia te la habrá comentado, en esa oportunidad que estuvo con Pepe Criminólogo y María y otro chico por allá, eh, precisamente la pareja de la otra muchacha que la acompañaba, María, descubrió que fuera de la caseta estaba tirado los restos del famoso colchón, o de uno de los famosos colchones que, Uno de los colchones. que habían estado en la Romana, que según las declaraciones de Miguel Ricard fue uno de los lugares en donde se llevaron a cabo las vejaciones que se le hicieron a las niñas ese día, en las cuales inclusive le asegura que ellas sangraban y todo por el estilo. Y lo que menos se encontró en la caseta de la Romana fue rastros de sangre. Y los colchones, pues por una decisión que también parece totalmente increíble, cuando ya llegó el equipo de expertos de recolección de evidencias y pruebas y todo esto, decidieron que no era necesario llevarse los colchones. Es decir, son cosas que, que yo no sé cómo Y, calificar. y, y más cosas, y más cosas que no se llevaron. Es decir, si tú has podido ver en el famoso poste central que hay en la planta de en la caseta de la Romana, donde supuestamente estuvieron atadas las niñas, hay una fotografía que consta en el sumario y creo que está publicada en el libro, en la que se ve un trozo de cuerda negra de plástico atada a ese poste. Y ese trozo de cuerda atada a ese poste, la primera vez que yo fui todavía estaba allí, lo tengo yo, ¿sabes? Ni siquiera ese trozo de cuerda, que evidentemente si partimos de la base de que fue una cuerda utilizada para tener atadas a las niñas en esa caseta, pues ni siquiera se lo llevaron. Es decir, no se llevaron nada más que las mantas que había encima de la cama, y dejaron los tres colchones, se quedaron allí. El resto de objetos han ido desapareciendo, pues porque desgraciadamente también a la caseta de la Romana pues ha acudido un montón de gente atraída por el morbo y por la situación, y uno decía, pues yo me llevo un trozo de esto, y el otro se ha llevado un trozo del otro, y el otro se ha llevado... Y entonces, bueno, han ido deformando un poco la Pero es realidad. que Lo que pasa es que además es absolutamente el hecho... increíble, perdón, es increíble también que dentro del el detalle de las cosas que se mencionan que se encontraron en la caseta, se mencionan inclusive cajetillas de cigarros vacías, pero nada de los colchones. Entonces, o sea, absolutamente increíble. Ya, pero yo es que estoy absolutamente convencido de que es que las personas que realizaron, porque vamos a ver, aquí se realiza una inspección ocular por estos tres miembros de la Guardia Civil que son del grupo de delitos económicos y que se supone que no tienen esa capacidad, que son los que participan esa tarde en el levantamiento de cadáveres y los que encuentran supuestamente todos esos objetos y los famosos papelitos. Pero precisamente por la misma noche, como comentábamos ayer, pues cuando los miembros de la UCO se enteran de que se ha realizado el levantamiento de los cuerpos y en su participación, pues acuden en bloque a la 311 Comandancia de la Guardia Civil a pedir explicaciones. Sobre lo ocurrido allí, evidentemente a mí me han llegado siempre noticias de que el tema realmente se caldeó de verdad entre los distintos cuerpos de la Guardia Civil, y para poder tranquilizar la situación tuvo que hacer acto de presencia un coronel de la Guardia Civil de Madrid, que tuvo que desplazarse en helicóptero para poner paz. Pero esta paz era una paz con condiciones, y entonces se decidió que al día siguiente se iba a realizar una nueva diligencia de inspección ocular de los hechos, en la que iban a participar 4 miembros de la Unidad Central Operativa, de la UCO, 3 miembros de la 311 Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y 2 policías nacionales, con la única finalidad
de que estuvieran más pendientes los unos de los otros que de realizar el trabajo que tenían que realizar. Bueno, pues este equipo de personas, ya todas profesionales en lo que son diligencias de inspección ocular, conocedores de cómo se trabaja con el escenario de un crimen, estuvieron durante 72 horas analizando no solamente la fosa y la caseta de la Romana, sino todos los alrededores. Se cribó toda la tierra que se había sacado de la fosa, toda la del interior de la fosa. Se realizó una búsqueda de huellas por todos los sitios, incomprensiblemente sin encontrar ninguna en ningún sitio. Es decir, no fueron capaces de encontrar una sola huella dactilar en la caseta de la Romana. Algo que evidentemente nos resulta a todos inexplicable. Pero ese mismo equipo de profesionales deciden que no tiene importancia los colchones para nada y son los que los dejan ahí. Y entonces, claro, eso dices, cuando es un equipo de profesionales en escenarios de un crimen, decir que los colchones sobre los que supuestamente se han cometido las torturas y violaciones de las 3 niñas no tienen ningún valor criminalístico, pues entonces dices, yo ya no me creo nada de nada. No, definitivamente, Juan Ignacio, todo lo que hemos analizado en esta oportunidad es completamente extraño y pues se presta, vuelvo a decir, no para malas interpretaciones, sino pues para que uno se dé cuenta de que realmente se trató de un asunto muy serio que se manejó de una forma que sinceramente yo no soy quien para decir que se hizo mal, pero que no se manejó de la forma adecuada o la forma normal en que se debió de manejar y se presta a una serie de suspicacias. Yo no sé si sobre este tema del hallazgo hay alguna otra cosa que te gustaría agregar, además de lo que ya hemos comentado. Hombre, nos queda... yo quiero un poco dejar patentes las diferencias que hay entre la diligencia de su señoría y la diligencia de la Guardia Civil. Adelante. Que a mí, claro, estas cosas me parecen auténticamente llamativas. En primer lugar, me sorprende, según empieza narrando el juez textualmente, dice: por orden de su señoría se procede por las fuerzas de seguridad presentes en el acto a ir apartando la tierra del lugar. Una vez iniciada la operación, aparece una camiseta blanca con un letrero ilegible, la cual envuelve en su interior 2 piedras de mediano tamaño, las cuales piedras tienen forma circular sin que se aprecien irregularidades significativas. Aparece asimismo una chaqueta de color verde oscuro rota en sus bordes. Aparecen 2 troncos de madera, uno en forma triangular y el otro de forma rectangular, con una cuerda enrollada en uno de sus extremos. Y continúa diciendo: retirando la tierra, aparece en primer lugar un cuerpo. Pero claro, uno lee lo de la Guardia Civil ¿sabes? Y dices, pues me imagino que habrán visto exactamente lo mismo que su señoría. Y entonces se te ocurre uno mirar y dices, una vez terminado el examen de las proximidades de la fosa y con la presencia de la autoridad judicial, médico forense y equipo de policía judicial, por orden de su señoría se procede a la apertura de la fosa comprobándose los extremos siguientes. Una vez efectuadas las primeras excavaciones, se puede comprobar la existencia de un cuerpo en la posición de decúbito lateral derecha y con las manos atadas a la espalda. Y llegas y dices, ¿y los objetos que dice su señoría que han aparecido encima del cadáver? Entonces, pues para la Guardia Civil, si uno termina leyéndose su diligencia, dice que una vez extraídos los cuerpos, es examinada el interior de la fosa
hallándose en la misma un trozo de moqueta de tonos verde y marrón de aproximadamente 3,5 metros de longitud por 1,40 de anchura, un guante de colmenero de color marrón de los usados en apicultura con manchas de color gris, también una madera de 7x7x70 con un trozo de cuerda de plástico negro atada en un extremo. Además, una camiseta enrollada con 2 piedras en su interior y con la parte superior delantera un rectángulo rojo con unas letras y el dibujo de un caballo. Y uno piensa y dice, vamos a ver, la camiseta con 2 piedras, los troncos de madera y la cazadora de pana oscura desgarrada, su señoría dice que han aparecido antes que los cadáveres. Y la Guardia Civil dice que han aparecido textualmente una vez extraídos los cuerpos y examinada la fosa. Entonces dices, vamos a ver, una diferencia tan clara de decir los objetos están encima de los cadáveres o están debajo de los cadáveres es evidentemente absolutamente llamativa. Pero lo más sorprendente es que ni siquiera son los mismos objetos los que ve su señoría que los que ve la Guardia Civil, porque la Guardia Civil ve concretamente un guante de color marrón de los usados en apicultura con manchas de color gris que aparece en el interior de la fosa, y si uno ve la diligencia de su señoría nunca vio ningún guante de colmenero enterrado en el interior de la fosa. Entonces, estos son detalles en los que podríamos ahondar enormemente en esas diferencias que hay en 2 documentos oficiales, no en 2 opiniones de 2 personas que han estado allí que dicen, bueno, pues uno puede acordarse mejor o se puede acordar peor. Es decir, si su señoría dice textualmente que al ir apartando la tierra, lo primero que aparece es una camiseta blanca con un letrero rojo y 2 piedras dentro, y la Guardia Civil dice que esa camiseta con 2 piedras y con el letrero rojo ilegible ha aparecido debajo de los cadáveres, eso es algo que evidentemente es dificilísimo de entender y de comprender. Pero además es que las diferencias son ya no absolutamente enormes en algunos aspectos. Es que la diligencia de su señoría es tan absolutamente difícil de entender que uno no comprende qué es lo que ha querido decir en muchas de las cosas que decía en la diligencia. Porque, por ejemplo, su señoría ve textualmente, dice, en la superficie aparece una mano saliente deshuesada prácticamente en su totalidad. Es una mano deshuesada prácticamente en su totalidad, significa que es una mano que no tiene huesos y que lo único que había era un guante de piel. Eso es lo que dice textualmente, y evidentemente su señoría sabe las palabras que emplea. Es decir, una mano deshuesada es una mano que no tiene huesos. Correcto. Y luego en la misma frase al terminar dice, algunos dedos tienen restos de carne y en otros están solo algunos fragmentos óseos. Y dices, pero si no tenía huesos, pero ¿qué es eso de que algunos dedos tenían restos de carne y otros solo algunos fragmentos óseos? Entonces uno ya dice, son cosas que de alguna manera son complicadas y difíciles de entender, teniendo en cuenta el lenguaje que emplean estas personas, que es un lenguaje que está bastante medido al milímetro, y que sin embargo, por lo que luego resulta, pues dices, pues no se corresponde realmente con la realidad. En relación al sí, no, perdona. continúa.
No, era en relación a la forma en la que se encuentran los cadáveres, pues resulta absolutamente asombroso que el médico forense que se encuentra en el acto del levantamiento de cadáveres es el único que, por orden precisamente de su señoría, le dice, una vez que los cuerpos han sido extraídos de la fosa, que los examine y que le informe realmente pues qué es lo que había visto. Y textualmente esto es lo que dice literalmente y al completo el médico forense que ha estado participando en la diligencia de desenterrar esos cuerpos, que ha estado ayudando a ello, y que una vez que están fuera de la fosa los ha examinado, simplemente evidentemente por fuera, pero ha palpado los cuerpos y ha hecho un examen, y según pone la diligencia, dice, por su señoría se ordena al médico forense proceda a un reconocimiento, lo que efectúa inmediatamente informando que el primer cadáver corresponde a una mujer joven. El cuerpo se encuentra fragmentado en la mitad superior del tronco. Y llega uno y dice, ¿qué significa que el cuerpo se encuentra fragmentado en la mitad superior del tronco? Pues significa que el cuerpo está partido en la mitad superior del tronco. Sin embargo, cuando uno luego comprueba las fotos, yo no comprendo cómo un médico forense ha podido emplear una frase como decir textualmente, que es lo que dice la diligencia, el cuerpo se encuentra fragmentado en la mitad superior del tronco. Después dice, el cadáver extraído en segundo lugar es también de una mujer joven. El cuerpo se encuentra osificado. Y así dices, osificado significa que es un esqueleto. Sin embargo, como se puede comprobar perfectamente por las fotografías del cadáver número 2, no es ningún esqueleto. Pero la frase textual suya es, el cuerpo se encuentra osificado. Y continúa diciendo, la talla aproximada es de unos 67 centímetros. Tiene las manos apelmazadas y pegadas alrededor del cuerpo. Y uno luego comprueba que es imposible que tuviera las manos apelmazadas porque al cadáver número 2 le faltaba la mano derecha. Correcto. Y de ese detalle se da cuenta perfectamente la Guardia Civil cuando precisamente en su licencia de inspección ocular los mismos guardias civiles que están en el mismo sitio se dan perfectamente cuenta de que les falta tanto al cadáver número 2 como al cadáver número 3. Dice textualmente la Guardia Civil el mismo día y en otro documento distinto, examinados los cuerpos, se puede comprobar que el denominado número 2, le falta la mano izquierda y al cadáver número 3 le falta la mano derecha. Eso dice textualmente la Guardia Civil en la misma diligencia del mismo día. Y el médico forense, que es el único al que el juez le ha ordenado que efectúe un reconocimiento, el único que las ha tocado, que las ha movido de posición y que ha mirado para intentar ver algo, resulta que ve que el cadáver número 2 tiene las manos apelmazadas y pegadas alrededor del cuerpo, cuando le falta una mano. Yo te confieso que cuando yo leí hace ya más o menos como 2 años esas diferentes declaraciones que se hicieron sobre lo que iban viendo en la fosa, creo que en ese momento, aparte de la de su señoría y del médico que estaba ahí encargado, el doctor Ross, y aparte de lo de la Guardia Civil, creo que también estaba la versión que dieron los colmeneros y que dieron otras personas sobre lo que iba saliendo de la fosa. Yo recuerdo que en cierto momento, confieso, tuve así como una sensación de pánico porque me sentí como en la dimensión desconocida. Sentí como que había 4 o 5 personas diferentes que estaban en un levantamiento de cuerpos completamente distinto. Entonces, eso es un tema que me gustaría muchísimo que pudiéramos ahondar ahora que vamos a pasar en el próximo programa al capítulo sobre lo de la fosa, porque ese va a ser uno
de los programas más interesantes, porque aquí podremos profundizar en eso que estás hablando y en otra serie de detalles más que yo creo que fueron cruciales también en la investigación del caso y pues que también, como todo lo que sucedió en esta investigación, resulta cuando menos incomprensibles. Muchas de las cosas que se dijeron, como en el caso este, de que manos apelmazadas cuando después se sabe perfectamente que no existía una mano en dos de los cuerpos. Entonces, ese es un tema en el que quiero que ahondemos muchísimo. ¿Qué te parece si para el próximo programa continuamos con este mismo tema y entramos ya en materia en lo que sería todo lo que tiene que ver con la fosa y detalles también bastante curiosos? Tengo por ahí un detalle que me gustaría comentarlo, pero lo voy a dejar así como para el próximo programa, porque es un detalle que me parece muy peculiar precisamente sobre ese levantamiento y que yo creo que muchas personas se hacen esa pregunta y yo estoy segura que también me puedes ayudar a aclarar a mí algún punto oscuro que tengo todavía y alguna duda. ¿Qué te parece entonces, Juan Ignacio? Yo encantado. Ojalá pueda arrojar la máxima luz posible todos estos hechos, pero evidentemente es un tema muy importante porque todo lo que ocurre con el levantamiento de cadáveres, su hallazgo y la fosa, pues es lo que de alguna manera ya deja de una forma absolutamente palpable que desde luego aquí hay un gato encerrado. Es decir, ya podremos entrar a ver qué tipo de gato y qué gato hay encerrado, pero dices, cuando se producen todas esas divergencias, todas esas opiniones diferentes y como luego vamos a ver, pues una cantidad de hallazgos, de cosas que no era lógica encontrar y otras que no se encontraron nunca. Bueno, pues prácticamente es lo que le hace darse cuenta perfectamente a cualquiera que se quiera acercar al caso Alcácer, que a partir de este momento hay que empezar a poner en duda absolutamente todos los documentos oficiales que luego vamos a ver a lo largo del sumario. No, y aparte de los elementos que aparecieron, aparentemente entre la fosa que desaparecieron. Después también, eso es otra cosa que también es muy importante comentarla, porque hubieron cosas que desaparecieron. Y entre las cosas que desaparecieron, curiosamente, está la famosa camiseta con las dos piedras, que en una declaración dice que estaba al principio y en otra debajo de los cuerpos. Y esa es una de las pruebas que desaparecieron durante no sé qué periodo de tiempo, pero de eso ni siquiera creo que se habló en el juicio. Bueno, se comentó acerca del tema de las dos piedras y de la camiseta, bueno, pues una de las múltiples denuncias pero bueno, fue uno de los objetos más sobresalientes de la investigación que desaparecieron. Pero no solamente desaparecieron estos, desaparecieron otros muchos que iremos comentando. Pero la camiseta con las dos piedras sí era importante porque tanto en la declaración del doctor Ross en el juicio como de prácticamente la mayor parte de las personas que habían estado en esa diligencia, lo único que se ponían de acuerdo era que las piedras que contenía esa camiseta eran unas piedras diferentes y especiales y que desde luego no eran unas piedras del lugar, eran unas piedras completamente lisas y eran unas piedras que todos identificaban como no pertenecientes al lugar. Y eso evidentemente, pues claro, llamaba poderosísimamente la atención pensar que Antonio Anglés había llevado dos piedras en el bolsillo para envolverlas en una camiseta y dedicarse a golpear con ellas a las niñas, unas piedras que pertenecían y lo vio todo el mundo. Es decir, es de las pocas cosas en las que están de acuerdo todos los que estuvieron en ese levantamiento, y es que esas piedras desde luego de allí no eran. Y entonces es evidentemente el hecho de que se perdieran, pues sí molestó en gran parte a todos los que de alguna forma queremos averiguar realmente qué es lo que ocurrió, porque esas piedras pues evidentemente eran una de las primeras pistas para demostrar que si esas piedras se han llevado desde otro sitio allí y se han enterrado en esa fosa, yo desde luego, como he repetido antes, no me imagino a Antonio Anglés llevando dos piedras de prácticamente 10 centímetros de diámetro cada una en cada bolsillo,
para luego eso, meterlas y enrollarlas dentro de una camiseta y golpear a las niñas. Definitivamente, Juan Ignacio, que bueno, creo que este ha sido uno de los programas que ya empieza a tomar un poquito más de, de claridad en muchos puntos y quiero darte las gracias también por habernos aclarado todas estas cosas. Em, eh, Me gustaría también que para el próximo programa eh, pues ahondáramos precisamente en todas esas cosas que faltaron y bueno, para todas las personas que van a ir los programas, también recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas si tienen alguna duda para que Juan Ignacio nos ayude también a aclarar mucho mejor toda esta situación. Juan Ignacio, yo te quiero dar las gracias nuevamente por haberme dado una nueva oportunidad de compartir contigo este tema que pues a tanto nos interesa y pues me despido en este momento diciéndote que pases muy bien y esperando con ansias pues nuestra próxima reunión para que podamos continuar hablando con los oyentes acerca de todas estas irregularidades en la investigación y pues para el próximo tema vamos a tratar en tu libro en la página 93 el capítulo de la fosa y aquí entonces es donde viene lo realmente interesante porque hay bastante de qué hablar y espero que podamos dejar lo más claro posible todo lo que podamos y si es necesario que ampliemos un poco más este capítulo para explicar en detalle y en profundidad en todas las cosas que se necesiten contar, pues no hay ningún problema de mi parte. Pues para mí ya sabes que va a ser un auténtico placer volver a compartir contigo y con tus oyentes todos los datos que poseo y a ver si de verdad conseguimos aportar luz entre todos a este suceso y sobre todo decirte que el capítulo que hablaremos el próximo es evidentemente ese capítulo que todo el mundo espera de la alfombra y te voy a adelantar simplemente un detalle que es anecdótico que el informe que nosotros preparamos y que entregamos al ministro del Interior bueno, pues con un aspecto ciertamente jocoso y la idea fue de don Fernando García, nosotros lo titulamos el informe Aladino en relación siempre a la famosa alfombra que es uno de los grandes caballos de batalla y de las cosas que todavía la gente tiene mayor número de dudas y que yo espero a ver si entre tus conocimientos y los míos conseguimos aclarar lo máximo posible a todos tus oyentes las dudas que pudieran tener. No, y aparte de que sobre esa alfombra de color azul hay una evidencia fotográfica, entonces no podemos obviarla. Es algo que quedó para la posteridad y que obviamente tiene que tener alguna explicación porque las cosas no aparecen y desaparecen por arte de magia. Juan Ignacio, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado este programa. Los invitamos para una próxima edición y buenas noches, Juan Ignacio. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Un abrazo a ti y a todos tus oyentes.